De 11 a 13, Segunda Mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda Mañana. Fluí, vibrá, manifestá. Una catarata de mensajes para que mis deseos personales sean los únicos que me devuelvan a un supuesto eje, me avasallan por todos lados. Tus pensamientos se convierten en cosas, leí una vez en la puerta de un baño y me pareció una mierda. No solamente la corro de atrás con todo lo que me exige esta sociedad capitalista, donde la productividad parecería ser la base para ser digna de existir, sino que encima me tengo que responsabilizar de lo que pienso, porque cualquier miedo o imaginación delirante puede convertirse en realidad. Por supuesto que el calibre de este mensaje es con la misma tónica que tiene el crea tu propio destino, sé la dueña de tus sueños, construye tu éxito y todo este tipo de enunciado peligroso. Como si realmente el cerebro tuviera la capacidad de eliminar la desigualdad en el punto de partida, el tedio de una rutina agobiante para llegar a fin de mes, la cantidad de responsabilidades que carga cualquier persona en su vida adulta hoy. Conseguir un trabajo en el que no te exploten, hacerse cargo de una crianza, empezar a cuidar a tu viejo o a tu mamá porque ya llegó ese momento, mantener el hogar acorde, pagar las cuentas, achicar las deudas, darle de comer al perro y alimentarte bien a vos, porque vos también tenés que comer y tenés que hacerlo bien, saludable, rico en fibras, proteínas, supernutrientes, controlar el cortisol, hacer ejercicio, estar informada, no me puedo olvidar de nada. Fluí, vibrá, manifestá. Dale, está buenísimo si ese es tu método para sentirte mejor, pero no lo uses como excusa para cagarte en todo. Prestémosle atención a los mensajes que inundan este mundo roto, porque detrás del palo santo y una pila de libros de autoayuda, el individualismo y el egoísmo encuentran su lugar cómodo, el sillón perfecto para fluir, vibrar y manifestar. Si no miramos para el costado, si no cruzamos en los ojos de otro cualquier otra cosa que no sea un beneficio, una utilidad, la humanidad va a pedir clemencia. No me mires con desprecio, todavía no tiene precio mi razón, rezaba la chancha, y amén a eso. El amor, que eso sí todo lo puede, será solo el que ahora llaman propio y no el que une, el que nos hace vulnerables y por sobre todas las cosas, el amor, el más importante, el que nos humaniza. Buenos días, es un placer darle comienzo a esta segunda mañana de miércoles 17 de junio del 2026 con un día espectacular en Montevideo, el sol brillando, iluminando las calles, al menos de la capital, como siempre queremos saber si también de otras partes del país, así que con muchísimo gusto arrancamos este programa cargadísimo de contenido. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estábamos, Sofi? Muy bien, la verdad, vos lo decís, un día igual de soleado que el de ayer. Yo ayer, tengo que admitir que yo un poco de lleno me quejaba de que sí, es cierto, estaba soleado, pero que estaba muy frío. Hoy, Inumet, el éter o Dios me escucharon y me brindaron un día igual de soleado y menos fresco. Está frío, pero no tanto como ayer. Hoy no nos podemos quejar. La verdad que no nos podemos quejar, tampoco nos podemos quejar con vestuario, porque a veces le hemos dicho, por favor, pónganos más o menos a tono. Y hoy la verdad que hoy estamos en Composé. Estuvo bárbaro vestuario hoy, que seleccionó una paleta, aparte temporal, ¿no? Otoñal, sí, podemos decirla. Y a su vez, bueno, en sintonía, ¿no? Los mismos colores aquí en la mesa. Yo creo que debería ser una regla de la Diaria Radio que quienes se sienten en la mesa estén en Composé. Para la audiencia igual, porque nosotros hacemos radio, ¿verdad? No tenemos vestuarista y esto es una casualidad del destino, casual. La verdad que no queda nada mal ahora viéndolo. No, sí. Para quienes nos... Hay coherencia. Claro, hay una coherencia, exactamente, hay algo integral para quienes nos están viendo a través de YouTube y para quienes no nos están viendo y nos están escuchando por la 97.9 FM. Estamos los dos de violeta. No le mientas a la gente, Lucas. Estamos los dos de una especie de... marrón. Para mí, la definición... Vos me decís marrón y yo pienso en estos dos colores. Sí, si voy un poco más fina... Me estás pidiendo mucho. El mío sería un dulce de leche y el tuyo sería un cacao. Está bien.
Está bien, sí, Gracias. está bien. Me quedo tranquila. Lo que está muy bien es el programa de hoy, Lucas. Un gran programa tenemos por delante, Sofi. Yo también quería destacar antes, Sí. no quiero distorsionar del orden, pero yo quería destacar la edición de Gigantes. Esta Dale. edición de Gigantes que me parece espectacular realmente, que viene con la historia uruguaya de los mundiales, y no solamente con esto, porque generalmente siempre las ediciones de Gigantes vienen con figuritas, con pegotines para que puedan pegarlos, y las más pequeñas, pero en este caso viene con una hoja en blanco, la voy a mostrar en pantalla, que es para que todos y todas puedan diseñar sus propias figuritas del mundial. Entonces acá vos podés dibujarte a vos, dibujar a alguien y podés abajo poner lo que vos quieras. Y no es lo único que tiene, porque sabemos que todos los mundiales tienen sus mascotas, pero esta edición de Gigantes, y esto me pareció fenomenal, viene con mascotas diseñadas por los y las lectoras de Gigantes. Y hay algunas que son espectaculares, ¿eh? Y yo creo que deberían ser tenidas en cuenta por parte de la FIFA para futuros mundiales, pero espectacular, realmente me pareció una hermosa iniciativa. Hermoso, me encanta. Gigantes, todo lo que realizan y ni que hablar el equipo que está detrás, que justamente son las primeras infancias, ¿no? Claro. Hay un colectivo increíble de niños y niñas que hacen de esta revista algo posible. Hay y futuro algo, periodístico acá. Sí, hay presente. Y hay presente. Hay presente, ya es tangible. Le quiero mandar un gran abrazo a Alejandro, que se compromete a cruzar los ojos con el otro, a buscar lo humano en sí mismo y compartirlo. Te mando un gran abrazo, Alejandro. Muchas gracias. Llegaron varios mensajes, así que voy a compartir alguna. Desde la frontera, hoy soleada y fría, Luna y Felipe aplaudiendo algunas de las palabras. Buenos días, como siempre, excelente comienzo filosófico. Una crítica, si se puede, cambien la cortina. Yo sí quiero hablar, y esto no es Argentina. Claro, es una cortina que tiene un tinte polémico porque es de Marilina Bertoldi, que es una artista argentina, y durante la canción, no sería por eso, porque a ver, el entrenador de la selección uruguaya es argentino. Y todos deseamos que le vaya bien. Y todos desean que le vaya bien por el bien común de la sociedad uruguaya. Pero no es el problema que sea Argentina, sino que es verdad, en un momento dice, y esto es Argentina. Claro. Pero bueno, capaz que lo que hacemos es un trabajito de edición y recortamos la misma canción de Marilina Bertoldi. Yo Ojo. creo que vale la pena hacer el esfuerzo, porque es una gran canción. Y arranca con mucho power. Claro. Y bueno, y entiendo que muchas veces sí se quiere hablar de ellos, pero muchas veces no se quiere hablar de A ellos. veces no se quiere hablar, es verdad. ¿Quiénes son ellos? No lo que sé. cada uno y una quiera. Totalmente, y según el día, según el día. Vamos a recibir en minutos, que acabo de ver que llegó al estudio de la Diaria Radio, Maya Castro, una artista que está cumpliendo, y no lo podía creer realmente cuando me puse a tono con la información, que Maya esté cumpliendo 20 años de artista, data de mi cédula, obviamente, porque para mí siempre fue una gran contemporánea, y va a estar celebrando estos 20 años de su música con un concierto en, creo que la sala más maravillosa que tiene la capital de nuestro país, que es el Teatro Solís. Sin duda, sin duda. Vamos a preguntarle obviamente a Maya qué significa para ella este escenario, y ni que hablar, vamos a estar conversando de la vida misma, porque su vida está cruzada por el arte. Y en estos 20 años han pasado cosas. O el arte es su vida, es otra de las preguntas que queda arriba de la mesa. Luego vamos a tener actualización informativa. Hoy contamos con el gran corresponsal, el editor de deportes de la Diaria, Lucas. Hoy vamos a contar con la participación de Fermín Mincho Méndez. Y no solo eso, Sofi, porque ¿sabés qué? El contacto va a ser pegadito al entrenamiento de la selección. El Mincho, me comuniqué con él hace unos minutos, estaba por ingresar al entrenamiento, estaban por permitir el ingreso de periodistas al entrenamiento de la selección, que prepara su partido contra Cabo Verde. Mincho va a visualizar ese entrenamiento y instantes luego del mismo estará en comunicación con nosotros. Hoy quizás alguna locación nueva. Vamos a ir probando cositas nuevas. Interesante. Y Vamos aparte, a recorrer la ciudad. Aparte de locación nueva, yo lo que quiero, Lucas, perdón mi ansiedad, sé que es miércoles y que Uruguay juega el domingo, pero necesito una pista de la oncena inicial. A mí las oncenas iniciales, bueno, creo que para cualquier futbolera o futbolero nos motiva muchísimo para empezar a especular cómo se puede ver el partido y para ver el abanico de posibilidades. No, porque aparte creo que todos estamos de acuerdo en que Bielsa sacó algunas conclusiones con los cambios que hizo en el primer partido, así que hay que ver cuáles son las conclusiones que reafirma para el siguiente partido. Pero a su vez también lo conocemos al entrenador, lo conocemos y sabemos que no es de dar ningún tipo de información, hay que rascarla y muchas veces se rasca y no se encuentra. Pero Mincho es muy observador, ¿eh? Eso te iba a decir. Mincho es observador.
Sí, totalmente. El editor de deportes de La Diaria va a estar en la actualización informativa. Hoy en la voz de Lucas Lavandera, pero en la parte de deportes, contacto directo con el Mincho. Y hoy es miércoles, es día de cultura a pleno. Sé que te entusiasma mucho la columna de hoy. Sí, si viene José Gabriel Lagos, y voy a confesarle a la audiencia que ayer Lucas de noche me comenta cuál va a ser la temática. Y me dice, José Gabriel Lagos va a hablar de una serie que se llama Los Testamentos. Los Testamentos serían la serie secuela del Cuento de la Criada. El Cuento de la Criada es una serie formidable. No quiero que se me vaya por los poros todo lo que yo siento por esto, aparte basada en una novela alucinante de Margaret Atwood, pero vamos a conversarlo con José Gabriel y me voy a guardar toda mi adrenalina, mi vorágine, todo lo que realmente me hace sentir el Cuento de la Criada, pero sobre todo Los Testamentos, que de secuela no tiene nada que envidiarle a la base, que es la serie El Cuento de la Criada. Me lo voy a guardar todo para la columna con José Gabriel. José Gabriel no lo sabía, esto. Claro, o sea, eso es lo increíble. Él me lo comenta y me dice, tirale a Sofi que seguro la conoce. Sí. Yo digo, bueno, la debe conocer, pero tu respuesta, tu reacción cuando te enteraste fue realmente... Aparte, ¿qué está sucediendo? Estamos en la época, hoy es el día del descargo filosófico. Sí, veo. Pero estamos en la época de que está todo a demanda, ¿no? Vos no naciste, Lucas, en una época donde tenías que esperar el capítulo de la novela semana a semana. Hace 5 años, yo también viví un poco eso. Más o menos. No, televisión abierta y estar esperando que sucediera el capítulo de lo que estabas mirando. Esperaba todas las semanas un nuevo capítulo de Avenida Brasil. ¿Llegaste a eso? ¿Pero qué tenías? Era 3 años. No, tampoco era de chico, pero yo esperaba todas las semanas de esa novela. No me cierra la edad. Para mí, vos sabés que nos está, iba a decir otra mala palabra perdón, papá, porque mi viejo me está viendo, pero nos está matando a mentiras. Y para mí, Lucas Lavandera no tiene 23 años, tiene alrededor de... De hecho, no tengo 23, tengo 24. Para mí tiene alrededor de 33, te lo digo ya. Un alma antigua seguro, me aporta acá Davich, el operador, que ya aprendí que no sale al aire todo lo que dice. Así que tenés que traducir. Así que lo tengo que traducir, pero de verdad, Lucas, voy a empezar a desconfiar. No voy a creer en tu cédula, porque... La puedo haber falsificado. Como tenés 33 años, sos la década del 90, sabés cómo falsificar una cédula, claro. Cosa que hacíamos para entrar a los boliches en su momento. Y bueno, todo esto venía a colación de que supuestamente veías Avenida Brasil. Claro. Por semana. Pero al punto que quería ir, que creo que todo este mundo de multiplataformas nos hace estar al servicio de que está todo disponible y que lo podemos ver cuando queramos, como se dice en inglés, on demand. Y la segunda temporada, la secuela, mejor dicho, de El Cuento de la Criada, que se llama Los Testamentos, que es de lo que viene a hablar José Gabriel Lagos hoy, es una serie que la empezaron a sacar por capítulos, 1 por semana, y me hizo volver un poco a esa época. Hay como una vuelta a eso igual. Ay, sí, las ¿no? plataformas están como volviendo a esto. Bueno, no te voy a alargar todos los capítulos de una, los vamos a seguir largando por partes. Y es algo sobre estas tendencias, podemos conversarlas incluso en algún momento del streaming. Me gusta. La vuelta de las tendencias y las tendencias que no mueren, como el diario papel, como la radio papá. Quiero que escriban al 099-891-888. Ya hay muchos mensajes. Los fundamentalistas de la FM. Los que dicen, los quiero mucho, pero yo sigo por la FM y no conozco sus caras aún. Quiero que nos escriban los que aún no conocen nuestros rostros. Si es que hay alguno. Bien, van apareciendo igualmente mensajes desde tempranito. Aquí alguien con quien compartí sala cuando fui a ver Hilos, Puntos de Sutura, la obra de teatro de la que hablé el viernes pasado, porque fue el jueves. Fui el jueves a la obra. Y bueno, y acá me escribe una persona con quien compartí sala. La próxima... Dame un abrazo, claro. Crucemos miradas, hablando de que el amor nos humaniza. Bueno, muchas personas que se subieron al pedido de que la cortina sea de una artista uruguaya. Claro, o sea, el uruguayo le sale el chauvinismo por los poros. No, y también, Lucas, yo creo que este programa tiene una horizontalidad total con la audiencia. Entonces, la audiencia realmente considera que puede aportar y puede elegir justamente sobre la cortina del programa. Está perfecto. Bienvenidas sean todas las recomendaciones. Después lo vamos barajando. Después se evalúa, pero la recomendación se lee. Por supuesto que sí. Totalmente. Y aparte se subieron a la polémica. Hay canciones uruguayas que tienen mucho power, la comparación con la del técnico es improcedente.
no es comparable la performance de un técnico de fútbol con un artista argentino. Imagínate que un extranjero que sintoniza la radio en la cortina musical y oye, esto es Argentina, no cuadra. Yo lo estoy leyendo como considero que la persona va escribiendo, porque acá compartimos todos los mensajes, los que dan para adelante y los que no. Y de hecho, los que dan para adelante generalmente no los comparto tanto. Yo sí. Sí, vos ya sé que sí. Son los que más comparto. Yo no puedo, no es algo que me sale, pero de todas maneras, muchísimas gracias. Siendo las 11:19 y presentado todos los contenidos que tiene Segunda Mañana en la Diaria Radio, en la jornada de hoy, miércoles 17 de junio del 2026, hacemos la primera tanda y se viene Maya Castro. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Tu sueño, tu banco. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Esta promo te está llamando. Si tenés un plan de internet hogar de Antel, tenés 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo adicional para que vivas los mejores partidos, los deportes en vivo de ESPN y tus series y películas favoritas. Además, llevas un Antel Box a mitad de precio para convertir tu TV en un Smart. Pedilo ahora en antel.com.uy. Antel, el futuro lo creamos juntos. No. 22 minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos haciendo Segunda Mañana y esto es Uruguay y recibimos de esta manera a Maya Castro. ¿Cómo estás, Maya? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer y más cuando estás de cumpleaños de carrera artística, 20 años. 20 años, viste que el tango Volver dice 20 años, que 20 años no es nada. Bueno, son un montón. Es un montón de tiempo, de mucho trabajo. De mucha insistencia, porque obviamente en la carrera de cualquier artista y de cualquier persona que intente desarrollar algo que le gusta, tenés momentos en que las cosas se vuelven un poco complicadas, momentos en que está todo bien, está todo bárbaro. Entonces es importante tener la tenacidad como para seguir adelante y seguir metiéndole, y la verdad que estoy súper contenta con este momento a nivel artístico, a nivel personal también. Y bueno, tenía ganas de celebrarlo, y qué mejor lugar que el Teatro Solís, que si vos decías recién que es de los teatros más lindos de nuestro país, y yo estoy muy de acuerdo en esa observación. La cita es para el 22 de agosto, para celebrar estos 20 años, que me imagino que
En este recorrido, Maya, de intentar condensar 20 años de carrera musical, es un tanto también la invitación para vos misma a hacer un ejercicio de retrospectiva, ¿no? De irte hacia atrás. Sí, ¿Cómo totalmente. viene ese reencuentro con la Maya de hace 20 años? Y bueno, fue lindo realmente. La pasé muy bien en ese momento de cuando tenés que elegir el repertorio que vas a armar, ¿no? Porque también antes de convocar a los músicos que me van a acompañar, estuvo el momento de sentarme en mi casa sola y empezar a repasar, empezar a escuchar todos los discos, seleccionar qué canciones. Si bien algunas cosas ya las tenía como en la cabeza, ¿no? Y tenía claro que determinadas canciones tenían que estar porque marcaron ciertos momentos. Bueno, me senté a escuchar realmente los discos y a confirmar también que si lo que yo tenía en mi recuerdo y en mi cabeza y en mis sentimientos también, era realmente así. Y bueno, y así fui armando el repertorio también, pensando mucho en el primer disco que presenté, por ejemplo, que fue en la Sala Citarrosa, que me acuerdo que el día después del show me dolía todo el cuerpo. Se ve que de la tensión que manejé ese día, me dolía todo como si, no sé. Si hubieses corrido una maratón. Sí, me dolía todo. Pensar un poco eso, pensar también en el primer solís que hice, pensar cómo se fueron dando las cosas y bueno, y valorando mucho el trabajo, ¿no? Que creo que es lo más importante. Sí, lo que decías, la tenacidad, la persistencia. Sí, la totalmente. constancia. Eso es fundamental, no solo a nivel, si sos artista o desarrollás este tipo de cosas, sino en la vida misma, en lo que vos tengas ganas de hacer. Cualquier persona que esté estudiando o desarrollándose en algún área y que está escuchando o viendo, lo debe tener claro. No todo es color de rosa siempre. Pasan cosas y hay momentos en que tenés que meterle más fuerza. Y hablando de eso, Maya, y respecto a tu experiencia personal, ¿cuáles fueron las cosas que tal vez te hicieron cuestionarte o flaquear en esa tenacidad? ¿Y cuáles fueron las otras que te encausaron y te hicieron persistir? Bueno, lo que siempre me encausa es darme cuenta que cuando no canto no estoy feliz, hay algo que me falta. Es así, lo viví mucho en la pandemia, ¿no? Que era para todo el mundo, fue como un momento de mucha incertidumbre, los shows desaparecieron, entonces en un momento la llevé bien y en otro momento me empecé a sentir mal. Y era eso lo que me pasaba, me faltaba el contacto con la gente, el subirme a un escenario. Yo disfruto mucho arriba del escenario, me gusta mucho más el en vivo que el grabar discos, por ejemplo. Entonces esa cuestión de estar encerrado en tu casa o hacer algún video, alguna cosa que lo hice y lo disfruté, en un momento cuando empezás a pensar, bueno, ¿y esto va a ser siempre así? Porque en un momento, viste que pensábamos que eso era la vida. A partir de ahora, el tema de la nueva normalidad, eso que se instaló. Yo decía, pero esto siempre va a ser. Y ahí fue que fue complicado. Pero bueno, por suerte, todo eso volvimos a cantar. Yo pensaba, nunca más voy a hacer una gira por Europa, por ejemplo, que era algo que venía haciendo con bastante frecuencia. Y pasó que en 2021 logré irme a Portugal y estuvo buenísimo. Entonces, después todo eso se fue desarmando y todo continuó. Pero en ese momento de incertidumbre a todos nos pasó que no sabíamos para dónde iba a disparar esa situación. Y cuando arranqué también me pasó que fue realmente arduo el camino, el de intentar construir una carrera que me permitiera también sustentarme económicamente, ¿no? Que eso en Uruguay es bastante difícil, hay muy pocos artistas que solo logran vivir de la música o de la disciplina que desarrollen. Y bueno, y al principio eso me costó bastante, ¿no? Por suerte en un momento logré como cierta estabilidad y eso funciona bien. Además de los shows, yo doy algunas clases de canto y esas cuestiones, entonces siempre estoy vinculada a la música, que eso era para mí lo importante también.
que todo tuviera que ver con la música. Si bien estudié antropología, que eso mucha gente no lo sabe, pero lo soy casi antropóloga. Te quedan ahí unas materias. No, peor, me queda la segunda parte de la tesis. Ni siquiera la tesis, la segunda parte. Y bueno, pero en un momento también decidí que ese no era mi camino y que quería dedicarme a cantar 100%. Y bueno, son decisiones que vas tomando, obviamente. Después también está todo lo lindo, las 9 giras por Europa que hice, que obviamente también llevan mucho trabajo, porque a veces la gente se piensa que es hacer así, ping, tocar con una varita mágica y las cosas ocurren. No, cuando yo preparo una gira por Europa, que trabajo mucho en la producción, además, un año antes mínimamente ya tengo que estar trabajándola. Cuando decís trabajándola, para explicarle a la audiencia, Maya, es gestionar, hacer contactos. Sí, todo eso que es trabajo que hago yo, sobre todo cuando me voy de gira a Europa. Cuando hago un show grande como el Teatro Solís, por ejemplo, no, hay otra gente destinada a determinadas áreas, pero cuando voy a Europa sí lo hago yo en contacto con productores de allá. Y bueno, y todo ese trabajo, desde conseguir pasajes, todo eso, mínimo un año de trabajo. Y además allá en los países que voy yo, que son generalmente los países nórdicos y Alemania también, tenés que agendar mínimo un año antes las fechas. Entonces tenés que trabajarlo así porque si no quedas por fuera, ¿no? Entonces hay un montón de cosas lindas en este recorrido, pero también valoro mucho eso, valoro mucho la tenacidad y el trabajo. Viste, que capaz que si eso no existiera, en un momento determinado optaría o hubiera optado por otro tipo de camino y no este. Pero aparte es clave lo que decís acorde a la subsistencia, porque también el no poder dedicarte enteramente a la música en cuanto a tu desarrollo artístico iba a quedar por el camino, o al menos no iba a ser potenciado en su máxima expresión. Sí, totalmente. Habiendo podido justamente tratar de hacerlo tu medio de vida, ahí creo que pones quinta, ¿no? Y no te para nadie. Sí, obvio. También me pasó en un momento que claro, daba muchas clases de canto y terminaba las jornadas agotada, ¿viste? Entonces tampoco... No había margen para la creatividad, claro, tal vez. No había ese descanso mental y auditivo también que necesitas para conectarte con otras cosas. Y bueno, eso también fue una decisión que tomé en determinado momento de acotar esos horarios porque en un momento te empieza a ir bien y te empieza a llamar mucha gente, no sé qué, y también te entusiasmas. Pero claro, dejás de tener tiempo para destinarle a la creatividad, a lo artístico, a juntarte a ensayar, a muchas otras cosas. Entonces intenté como acotar todo eso para darle espacio a lo otro, y eso también es importante. ¿Cómo fueron para vos las clases de canto? Tomar clases de canto. Bueno, yo empecé muy chica a tomar clases de canto porque también empecé muy chica a cantar. ¿A qué edad empezaste? Y a los 15 años yo empecé a salir en la Antimurga BCG. Era menor y con permiso, entonces. Claro, con permiso del INAME en ese momento. El Flaco Moris firmaba como adulto responsable. Y bueno, y yo salía con la BCG. Tremenda pionera, mujer murguista de 15 años, es como una revolución en sí misma. Sí. Y encima en la Antimurga BCG, que ya era revolucionaria de por sí. En la BCG siempre, las sobreprimas siempre fueron mujeres, siempre había 3 mujeres en la BCG. En ese momento, claro, en el año 95, era algo extraño. Hoy en día es más común, no es lo más común, pero es más común verlo. En ese momento no se veía a 3 mujeres cantando en una murga. Igual cuando llegaste vos ahí ya cantabas, Maya. Sí, yo ya cantaba en bandas de rock, todo eso, pero claro, la BCG en ese momento era una murga muy popular y para mí significó un gran aprendizaje. Adolescente, bastante tímida, sigo siendo una persona tímida, pero bueno, de adolescente era más tímida todavía, imagínate. Entonces fue tremendo aprendizaje el enfrentarte a públicos enormes, porque era una murga de mucha convocatoria,
aprender a subirte a un escenario, aprender a dónde mirar cuando estás nerviosa, que eso fueron todos aprendizajes que fui incorporando. Y que cuando terminé el primer año de carnaval, yo había logrado juntar ahí una platita y le dije a mis padres que con ese dinero quería tomar clases de canto, porque sentía que claro, que tenía que mejorar mi técnica porque me cansaba mucho y me quedaba difónica. Imagínate, la BCG hacía 5 o 6 tablados por noche. Estaban limitadas la cantidad de tablados que hacíamos por la murga misma, ¿no? Era una decisión de la murga no hacer más de 6 tablados, muchísimo. Era un disparate. Y bueno, entonces ahí empecé a tomar clases de canto con una profesora particular, me acuerdo, en la calle Rimac y Rivera, ahí en Malvin, una casa preciosa. Después la señora se enfermó y no me pudo seguir dando clases, y ahí tomé la decisión de entrar a la Escuela Universitaria de Música a estudiar canto. Era canto lírico, pero bueno, la parte técnica me sirvió mucho y la sigo aplicando hasta el día de hoy. Después tomé clases con una colega a quien quiero y admiro mucho, que es Sara Sabaj. Uf. Sí, divina. Para mí es la mejor cantante del Uruguay. Sarita, si estás escuchando. Es alucinante su interpretación. Es hermosa. Más allá de su lírica. Sí, es divina. Y bueno, por ahí fueron mis estudios de canto. También estudié guitarra desde muy chica, desde los 9 años. Guitarra al principio, guitarra más tocar canciones, ¿no? Que lo que quería yo, tocar canciones para después ir con mis amigos y cantar. Ahí teníamos un grupito que increíblemente todos tenemos algún vínculo con la música. Muchos integrantes de la Mojigata eran parte de ese grupo del barrio que nos juntábamos en la calle a tocar la guitarra. Nos quedábamos hasta las 2 de la mañana en la puerta de la casa de Martín, un amigo, tocando la guitarra. ¿Y qué tocaban, Maya? De todo. De todo. En esas épocas, ¿qué salía? Mirá, había obviamente Sui Generis, que era anterior a mí, porque era música más de mis padres que mía. Darnos Chance, Beatles, no sé, de todo cantábamos. Bien fogoneando, ¿no? Sí. Obviamente Redondos, toda la música que escuchábamos nosotros, pero también había otras cosas. Y por ahí también viene mi vínculo con el tango, porque el papá de este amigo de Martín era guitarrista de tango. Y en la casa de él, yo iba a la casa de él a jugar y escuchaba los ensayos del papá con otro guitarrista y a un montón de cantantes, hombres y mujeres, que iban a esa casa a ensayar. Y me pasa que hoy en día escucho tangos y me doy cuenta que sé melodías y letras que en realidad vienen de esa época, de esa escucha media de costado en realidad, porque nosotros estábamos en otra, estábamos jugando o lo que fuera, y de escuchar esos ensayos fue como música que a mí me quedó. Y el vínculo con el tango no viene tanto de mi casa. La música que se escuchaba en casa era más Citarrosa, Olimareños, todo ese Chico Huarque, Vinicius, Jobim, todo eso sí se escuchaba en casa y yo escuchaba con mis padres. Pero el vínculo con el tango viene más por ese lado, más por el barrio. Y por estar en ese momento con una sensibilidad increíble de estar abierta a percibir lo que te estaba rodeando, ¿no? Sí, siempre igual fui así. Fui muy desprejuiciada con la música. No me ataba a un género. No, a mí me gusta el rock, desde muy chica, ¿no? Cuando cumplí 15 años, me acuerdo que pedí dinero, no quise ni fiesta, ni viaje, ni ninguna de esas cosas. Mis padres tampoco tenían los medios para hacer todo eso, obviamente, pero sí recibí regalos, ¿no? De la familia, de los amigos, de mis viejos y eso. Entonces pedí dinero y me compré una guitarra que mi mamá la mandó traer por una amiga de Canadá, que la tengo todavía, esa guitarra divina, hecha a mano. Y me compré un equipo de audio de una marca muy conocida, que no le vamos a hacer chivo, pero de una marca muy conocida, que la tengo hasta el día de hoy y suena increíble. Y me compré discos compactos. Y me compré un disco de Canoura y Fatoruso, de tangos y boleros. Me compré un disco de Piazzolla.
Me compré el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot, que me encantaban, me siguen encantando. Después me compré todo el resto de los discos de los Red Hot, obviamente. Me compré un disco de Santana que me gustaba mucho. Y eso como que te muestra bastante que... La versatilidad. Un disco de Cabrera, me acuerdo, el de música del dirigible de la película, que es rarísimo además el disco y me encantaba escucharlo. Y todo era música que yo escuchaba y que disfrutaba de escucharla. Por ahí eso también me alejaba un poco de mis compañeros de clase del liceo en esa época, porque claro, la música que yo escuchaba no tenía nada que ver con lo que se escuchaba en la vuelta, pero sí tenía que ver con la música que escuchaban mis amigos del barrio, que eran un poquitito más grandes que yo, pero con quienes ese intercambio sí lo tenía como recontra frecuente. Importante el barrio, entonces, también sí, en tu totalmente, carrera, ¿no? Sí, totalmente. Fundamental. En muchos aspectos de la vida el barrio fue importante. En la música, obviamente, pero también en otros aspectos. Andábamos mucho en la calle, salíamos de noche a caminar y capaz que volvíamos a las 4 de la mañana y no íbamos a bailar, íbamos a caminar. A la Rambla, a caminar, a charlar, nos quedábamos tocando la guitarra y eso en realidad fue súper sano. Yo hoy lo veo a la distancia y valoro mucho más eso que el haber tenido una vida de bailes y de no sé qué, no sé cuántas. Son vidas distintas, ¿no? Pero lo valoro mucho por todo eso que aprendí, por aprender a moverme en la calle también. Y que a su vez los bailes siguen existiendo y tal vez la posibilidad de caminar de forma muy tranquila y gozada hasta las 3 de la mañana está más jodido en estos tiempos. Pero más de grande empecé a ir a bailar, pero de chica no iba. No está tan mal igual esa fórmula, Maya. Y otra cosa que decías que también creo que cambió muchísimo es el tema de los discos, ¿no? O sea, al escuchar un disco completo, bueno, vos has hecho muchos discos y entendés esa cuestión de unidad, de composición narrativa, del inicio, totalmente. el desarrollo, el final. ¿Qué sentís con lo que está sucediendo hoy? Vos sabés que yo sigo, capaz que estoy errada a nivel marketinero, ¿no? Puede pasar, pero yo sigo pensando las lógicas así. Cuando hago un disco, aunque no sea físico, aunque sea un disco digital, como el último, que es un homenaje a Alfredo Zitarrosa y Amalia de la Vega, que grabé con el cuarteto de guitarras que me acompaña, aunque no fuera editado en físico, yo lo pensé con una estructura de me voy a sentar a escuchar esto de principio a fin. Y lo mismo hago cuando pienso un show. Me gusta pensar las dinámicas que va a tener el show. No, las canciones no pueden estar tiradas ahí porque sí, tiene que tener cierta lógica, cierto desarrollo, que la gente vaya transitando por determinados climas en el show. Eso para mí es recontra importante, porque cuando estoy como espectadora, a mí eso me gusta y lo disfruto mucho, que me vayan llevando como por un viaje. Entonces tengo esa cabeza cuando armo shows y también cuando armo el orden de un disco o selecciono las canciones que va a tener. Ya nos vamos a meter en el Solís, porque ahí te reencontrás con vos, me imagino también con muchas personas que te van a acompañar que tienen que ver con tu carrera y ni que hablar con tu público uruguayo. Pero me quedó pendiente algo, Maya, que son tus giras por Europa y quiero ir a las primeras, a esas primeras veces que fuiste, por ejemplo, a países nórdicos. Sí. ¿Cómo es ahí plantear justamente un cancionero, armar esto que hablamos de que tenga matices para un público en su momento que no conocías, absolutamente desconocido y con otra cultura? Sí, mira, la primera vez que viajé a Europa fue medio, voy a contar esto que es gracioso en realidad. Yo estaba tocando con un guitarrista, estaba arrancando mi carrera, porque esto creo que fue en 2007, sí, 2007. Estaba tocando con un guitarrista en Don Trigo, un bar que ya no existe, que tenía muchas sucursales y yo solía tocar en ese lugar, tanto en el que tenían en Positos, en el Parque Rodó. ¿No? Ahí nunca toqué, pero Parque Rodó y otro que estaba enfrente a Plaza Matriz. Y estaba tocando ahí frente a Plaza Matriz
Y bueno, era un boliche, ¿no? Entonces la gente hablaba y no sé qué. A mí siempre me molestó mucho el estar cantando y que la gente hablara. Ahí se lograba como un clima que estaba bueno y la gente era muy respetuosa, la gente iba a ver el show, gustaba mucho, estaba bueno y realmente lo disfrutaba. Pero un día estaba cantando y había un señor sentado en una mesa bastante cerca del escenario que no paraba de hablar y me molestó, pero toda la noche esa situación. Y yo lo miraba con cara de date cuenta y callate la boca. Tipo, le hablaba fuerte a los mozos, no sé, muy molesto, muy molesto. Termina el show, estaba en la barra con mi guitarrista charlando, no sé qué, no sé cuánto, y se acerca este señor. Era francés. Pero hablaba español, medio entreverado, pero hablaba español. Y me dijo que le había gustado mucho, bla, 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 venía a felicitarnos, que lo único que no le había gustado era que cuando yo bajaba la mirada y miraba las letras. Entonces yo le dije, ¿sabes por qué miro las letras? Porque a veces hay gente como vos que está hablando a los gritos y me desconcentra. Entonces necesito tener la letra delante porque eso me desconcentra, me saca de foco y me pierdo en la letra. Bueno, resultó que ese señor era el encargado cultural de una empresa muy importante francesa y que por ese comentario que le hice yo decidió llevarme a Francia como representante de Uruguay en un encuentro que se hacía en Cahors, que es una ciudad cerquita de Toulouse, como representante uruguaya. Iban artistas de Francia, obviamente, de Marruecos, de España y de Latinoamérica. Creo que la única que fui soy yo. Pero cuando te llega la propuesta de no lo él, puedo creer. no entendías nada. No. Decías, ¿esto es en serio o me estás jodiendo? Y bueno, y de esto es en serio, me estás jodiendo, me pasaron varias igual. Pero bueno, esa fue la primera y bueno, fuimos con mi guitarrista a Francia y ahí lo ato, me acordé por esto que decías de llevar la música nuestra a públicos que capaz que no son cercanos a esa música. Y me pasó que en el encuentro había uno de los shows que se hacía esa es una zona toda de viñedos y de grandes bodegas. Se hacía en un viñedo dentro de una bodega y ese show sí era abierto al público. Todo lo demás era cerrado entre artistas, ¿no? Y yo un día me había puesto a tocar una canción mía que se llama Milonga Renga, y a los franceses la escucharon y les gustó y empezaron a armar con toda la banda esa canción. Y ese día la tocamos. Y cuando terminé de cantar, vino una señora francesa a la cual no le entendí nada lo que me dijo, obviamente, pero y me abrazaba y lloraba porque se había emocionado mucho con esa canción. Y esa persona no entendió una palabra de lo que yo canté. Pero la música, la melodía, la forma de interpretación, todo el resto que pasó, y la música es un lenguaje universal, claramente, a ella la conmovió y la llevó al lugar sin entender una palabra que esa canción te lleva, porque es una canción bastante pesada en ese sentido. Entonces, más allá de que las personas no entiendan la letra, hay toda otra forma de canales de comunicación que sí están presentes y que la música te permite. Y eso, a través de esa experiencia, fue que eso nunca me preocupó en realidad, porque yo sabía que se iba a dar todo lo otro. Nosotros cuando empezamos a hacer giras por Europa más a menudo, lo que sí implementamos es en determinados momentos del show hacer una mínima traducción de qué es lo que está pasando o de qué se está hablando, o alguna canción que capaz que es más jocosa que profunda, explicar de qué va esa letra o qué es lo que o también si estás tocando un tango, si estás tocando una milonga, si estás tocando un milongón, explicar un poquito eso en inglés y bueno, y eso te permite también como acercar a la gente un poquito más. Pero es lo que te decía, la música es un lenguaje universal, no importa tanto eso. Tal cual. Igual estos géneros como que tienen algo de especial, ¿no? El tango, Sí. la milonga, el milongón. Cruzás la frontera y cualquier persona que no lo conoce lo escucha y algo genera. ¿Qué pasa ahí? Mira, en 2015
fui a Finlandia por primera vez a cantar en un festival de tango, en una ciudad que está a 2 horas y media en tren de Helsinki, de la capital. Llegamos a la ciudad 3-4 días antes. Era una ciudad universitaria y esto era en verano. O sea, en la ciudad no estaba... No había ni el loro. No, ni peteco estaba en la ciudad. Y nosotros nos habían dicho que al festival ese iban 250.000 personas, que se transmitía por televisión y era el programa más visto, lo hacían en el Estadio Arena de la ciudad, ese programa de televisión, y repleto de gente. Así que cuando llegamos a la ciudad y no había nadie, dijimos, esto qué raro. Bueno, un día antes del festival empezaron a llegar casas rodantes y la ciudad se llenó de gente y era impresionante todo lo que pasaba. Lo del Estadio Arena lleno de gente era todo verdad. Lo que el programa ese de televisión tenía 5 millones de personas de audiencia, o sea, un poquito menos que la población total de Finlandia. Entonces, todo eso te da la pauta también de los públicos quizás lejanos que uno puede interpretar como lejanos, pero que en realidad son cercanos a nuestra música. Eso era un festival de tango finlandés, pero a ellos el tango de acá de América, del Río de la Plata, ¿va? Les gusta mucho, es bien distinto. Y el día de la inauguración nos pasó que hacen un desfile por la calle y es una banda militar que toca, y cuando empezamos estaba llena de gente, no sé qué, no sé cuánto, cuando empezamos a escuchar, estaban tocando la comparsita. La banda militar finlandesa estaba tocando la comparsita. Entonces, o sea, ahí te muestra que no importa la distancia, no importa el idioma, no importa nada de eso. Esa música es universal, trascendió fronteras, es una música que es uruguaya y que probablemente mucha gente ahí no tenía ni idea que eso es una música que es uruguaya. Entonces todas esas vivencias como que te enseñan un montón del tipo de música que estás representando y de lo importante que es a nivel mundial, y que capaz que actualmente no es lo más marketinero y lo que llene estadios, ni obviamente Lali Expósito llena mucho más estadios que un concierto. Si haces un concierto de tango, yo no creo que llenes un estadio. No digo una persona, capaz que si lo haces con mucha gente tampoco lo logras hacer. Me parece que va como por otro canal. No cuestiono que algo sea mejor o peor, no va por ese lado, sino por el lado de que hay tendencias que llevan hacia un lado y tendencias que llevan hacia el otro. Y bueno, hoy estamos en un momento en que este tipo de música capaz que es más selectiva, digamos. Y ese tipo de experiencias, Maya, ¿te fortaleció también en la interpretación del género? Porque también después de vivir eso, volver a tu país o estar en otra parte del mundo cantando un tango y sabiendo lo que el tango puede llegar a mover, me imagino que tiene como otra intensidad, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo eso, también un poco la responsabilidad vista como en buenos términos, en realidad, de estar representando una música que es súper importante, también llevando un poco la bandera de Uruguay a esos países, porque pasa mucho que tenés que explicar que no sos argentino, que sos uruguayo. Uy, justo estaban hablando de ese tema, que sos uruguaya, que el tango también es uruguayo, que es algo compartido por Uruguay y Argentina, que es algo rioplatense. Y todo eso tenés que explicarlo constantemente, porque no nos vendemos tan bien como nuestros hermanos argentinos, y el tango a nivel mundial es argentino, no es uruguayo. Entonces creo que es importante que a nivel cultural también tengamos como un pie fuerte en eso. Ahora hay toda una movida con el tema del candombe que está buenísimo.
Y bueno, y con el tango sería importante que pase algo similar. Tenemos que hacer una tanda, Maya. ¿Tenés Dale. unos minutos más para seguir conversando? Claro, con Hacemos mucho gusto. entonces la segunda de Segunda Mañana y seguimos conversando con Maya Castro. A ella se la ve bien. El termómetro no marca fiebre, aunque tiene la gargantita un poco roja. ¿Roja le sacás? Ah, sos un fenómeno. Dale, dale, dale. Lleva el fútbol contigo y toda la Copa Mundial de la FIFA. Contratando o renovando tu plan Tigo con cualquier equipo Samsung, tenés 2 meses incluidos de Paramount Plus para seguir todos los partidos vía D-Sports. Tigo, lo bueno pasa contigo. Bases y condiciones en tigo.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selvi Rey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando le picamos el penal a Ghana en 2010. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Minutos para el mediodía, seguimos conversando con Maya Castro. Fuera de aire hablábamos de Estocolmo, de Copenhague, seguíamos recorriendo algunos destinos, Maya, que te dio esta carrera, estos 20 años de carrera, que es también la posibilidad de viajar por el mundo. Vaya privilegio, ¿no? Sí, totalmente, sí. La verdad que sí, a mí me gusta mucho viajar y por suerte con la música he viajado bastante. El año pasado hice la 9ª gira por Europa. Estuvimos en Suiza por primera vez, que no conocía. No conocí mucho tampoco porque estuvimos 2 días. Las dinámicas de las giras últimamente son bien ir a desarrollar el trabajo y volver, por una cuestión familiar también, que tengo una niña chiquita. Pero bueno, en otro momento sí me pude dar la posibilidad de ir de gira y capaz que quedarme un poco y recorrer y conocer.
que eso es súper importante, súper importante. Antes de cerrar e invitar a toda la audiencia de Segunda Mañana a que te acompañen el 22 de agosto a celebrar tus 20 años, quería preguntarte sobre unas declaraciones que dijiste en el semanario Voces. Sí. Creo que la cultura no es un gasto, sino que es una inversión y que es importante que todos tengan ese concepto claro. ¿Está claro ese concepto para el sistema político? No, yo creo que no, para nada. Sobre todo por algunas chicanas que se dan a nivel político, de comentarios que escuchás y que se hacen, que van en ese sentido, de ver la cultura como un gasto, como que estás tirando la plata, como que obviamente es importante, la economía son importantes muchos aspectos para la vida de la gente, pero el acceso a la cultura también es muy importante para la vida de la gente. Eso te ayuda a pensar, y para mí, mi madre es profe de filosofía, ahora jubilada, ¿no? Y el pensamiento crítico es algo fundamental que todas las personas lo puedan desarrollar, y la cultura te abre la cabeza, te ayuda a pensar, te hace bien. Entonces el acceso a la cultura es fundamental para todas las personas. Obviamente que las personas necesitan tener trabajo, necesitan comer, necesitan un montón de necesidades que muchas veces y lamentablemente están insatisfechas. Y estoy de acuerdo en que es importantísimo mejorar en todos esos aspectos. Pero creo que la cultura, como decía ahí, es una inversión en la vida de las personas, en mejorar la vida de las personas, en tener una vida más digna. El acceso a la cultura creo que hace la vida más digna a todas las personas y es fundamental. Lo mismo, la otra vez hablaba con un amigo de todo el tema de los parques públicos y también y el acceso a la recreación de las personas, el acceso al deporte. Son cosas importantes, no son cosas superficiales, son cosas importantes que te ayudan como persona a sentirte mejor y que eso te van a hacer más funcional en la vida. No, la vida no es todo trabajo, bla, 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 bla. Sí lo es, pero también necesitas sentirte bien con otras cosas y es fundamental. Esa es mi visión. Absolutamente de acuerdo. Vamos ahora sí a meternos en el show del 22 de agosto. Primero quiero saber, me imagino, para festejar un aniversario tan lindo, vas a estar rodeada de amigos y de amigas, seguramente. Sí, totalmente. Va a estar presente el cuarteto de guitarras que me viene acompañando últimamente, con el cual hice un homenaje a Alfredo Citarrosa y Amalia de la Vega, que tenemos grabado ese material y está en plataformas digitales para que la gente lo busque y lo escuche nomás. Pero obviamente en todo este recorrido me han acompañado distintas formaciones. Entonces se va a volver a armar la banda que me ha acompañado durante tanto tiempo. Fue un interés especial también para mí que estuvieran los músicos originales de esos proyectos. Entonces en la batería va a estar Martín Ibarburu, que fue mi primer baterista, Horacio Di Llorio en el piano, que durante años él me acompañó, Checo Anselmi en el bajo, Diego Janzábal en guitarra, bandoneón va a estar Abril Farolini y Mati Crasium va a estar en violín y Fede Blois en percusión. Esa es la banda grande que se va a armar. Tremenda banda. Más el cuarteto de guitarras, que en algún momento vamos a hacer algo todos juntos, entonces eso va a ser como bien potente. Pero también formaciones más chiquitas, alguna cosa mano a mano con las guitarras, con dúo de guitarra. Van a haber artistas invitados que obviamente son personas súper conocidas por la gente y artistas recontra importantes, pero también para mí era fundamental que esas personas tuvieran algún vínculo afectivo más profundo conmigo y también con el desarrollo de mi carrera. Entonces son personas
reconocidísimas por la gente, pero también que afectivamente son recontra importantes para mí. Y eso le puse un valor especial a la hora de decidir quiénes quiero que me acompañen. Lo mismo también los músicos que van a estar arriba del escenario. Va por ese lado también, más allá de que son tremendos músicos y también la gente los ha escuchado en millones de proyectos y son unos cracks. Hermoso porque es una especie de homenaje también a todos tus años de trayectoria y más allá de los y las protagonistas que van a estar arriba del escenario, me imagino que también te van a acompañar muchas personas que querés y que fueron importantes en tu carrera artística. A lo largo de la entrevista mencionaste a tus viejos en varias ocasiones, sí. A tu mamá. Me imagino que también son personas que sí, obvio. Sin ese apoyo tal vez no estuviésemos acá conversando. Sí, totalmente. Mi madre es mi fan número 1, eso seguro. Y sí, siempre es importante tenerla cerca, a ella, a mis hermanas, a mis amigos también, que siempre están ahí al pendiente. Voy a trabajar además en la dirección artística, generalmente siempre la hago yo. En esta ocasión quise también convocar a un amigo que es un artista divino, que es Seba Rivero. Él es escritor y bueno, es músico también. Y a nivel estético maneja una estética que a mí me gusta mucho, entonces a él también lo traje para colaborar conmigo en todo el armado del show, porque obviamente es un show musical, pero también lo visual es importante y bueno, es algo integral, ¿no? Todo tiene que estar interconectado ahí. Entonces, él también va a laburar conmigo y bueno, eso me pone contenta también, trabajar con gente que quiero y que es cercana, más allá de que sean artísticamente unos cracks. Total, porque aparte el tiempo a compartir de ahora, que estamos a 17 de junio a 22 de agosto, va a ser todo disfrutable, Maya. Claro, sí, además ya venimos trabajando hace meses, te diría que desde marzo por lo menos, que venimos laburando todo este show. Así que nada, sí, va a ser una fiesta, obviamente va a ser un recorrido musical por estos 20 años de música, donde va a haber algo de tango, porque es algo que ha estado presente en mi carrera, pero también va a haber muchas otras cosas, composiciones propias, este homenaje a Alfredo Citarrosa y Amalia de la Vega, versiones de otros artistas que he incorporado. Entonces es todo un mundo musical que va a estar ahí representado en el espectáculo. Queda hecha entonces la invitación, 22 de agosto, Teatro Solís, 20 años en la música de Maya Castro, a quien recibimos hoy, y te agradezco muchísimo, Maya, por tu tiempo. Entradas en Ticantel, ¿verdad? Sí, entradas en Ticantel. Hay algunos beneficios ahí que ya, bueno, con la diaria sé que hay un beneficio, pero ya se está por agotar ese beneficio, así que métanle. Y bueno, nada. A quienes tengan ganas de acompañarnos serán bienvenidos y bienvenidas. Allí estaremos. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Vamos a hacer una tanda y ya se nos viene la actualización informativa aquí en La Segunda Mañana en la Diaria Radio. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9.
La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Minutos pasan del mediodía y agarré el celular, Lucas, para empezar, antes de irnos con los titulares, leyendo algunos mensajes, pensando que iban a haber 4, 5, 6 mensajes. Fuiste pesimista. No es pesimista. No, está muy bien, pero... Digo, siempre la expectativa, la realidad, los pies en el suelo. Impresionante la cantidad de mensajes que llegan. Y voy a leer algunos... que tienen que ver con la entrevista. También hay muchos del comienzo del programa. Con el disco Homenaje a Amalia y Alfredo me volví una escucha muy habitual de Maya Castro. Ya tengo mis entradas. Tremenda artista. Nos decía por aquí, a ver quién es este oyente. Ara nos escribía al 099-891-888. Hola, me encanta cómo canta Maya, voy a ir a verla al Solís. Muy lindo programa, Sofía, no te conocía. A Lucas C de M24, un abrazo a los tres de Ana del Parque Rivera. Un abrazo grande para Ana. Gran abrazo, Ana. Muy buena la entrevista con Maya Castro también. Esta persona que es Nave 9 Panadería Artesanal. Es una persona o una panadería, un equipo de panadería. Pero el tema es que solamente con un mensaje yo no puedo comprobar si efectivamente tiene una panadería. No empieces a exigir que manden sólidos. No, Lucas, no exijo, por favor, pido, claro, yo sé de esto. El tango después del jazz, quizás por saber venderse más, es la música popular más reconocida a nivel mundial, nos decía por aquí Danilo. Muy afín con el cambio de cortina, emoticones de risa, risa, carcajada, carcajada. Quiero decir igual que el equipo Piranía estuvo trabajando ya en este asunto. Sí. Eso es muy cierto, Lo veremos mañana. Lo veremos mañana, ¿no? Sí. Y sí, claro, sí. Sí, si es que llegamos. Si es que llega el programa mañana. Claro. No, digo, si es que llega a ese momento de la canción. Ah, claro. Porque viste que ese momento de la canción no se escucha tanto. Por lo general lo pisamos antes. Exactamente. Bueno, acá Tatanka manda un mensaje que no tiene que ver con la entrevista. ¿Qué dice Tatanka? Tiene que ver con tu iniciativa de consultar si hay fundamentalistas de la FM todavía. Sí, ¿qué nos cuenta? Yo era fundamentalista, los escuchaba solo por radio. Me acuerdo que fui a mi primera transmisión de Por Decir Algo en un bar y para mí era conocer a las estrellas que me conocía de memoria la voz, pero no las caras. Era otra magia, pero ahora en todo ponen cámaras. Es verdad. Igual saludé solo a Santiago Díaz, a Sofía de lejos nomás porque me dio vergüenza. Con la bandera segura me va a pasar lo mismo, así que de lejos nomás, Tatanka, no tengas vergüenza. No tengas vergüenza, Tatanka, por favor. Acércate. Y más si vas al bar, si vas al encuentro, creo que ese abrazo y saludo es más que... Es necesario incluso. Totalmente, no es solamente merecido, sino que es fundamental. Así que te mandamos un gran abrazo. Para que no se me vaya el carajo el programa, Lucas, nos vamos con los titulares del día. Titulares.
¿para qué voy hacia ellos, no? Cosa fundamental. Ahora sí, el Frente Amplio presentará un proyecto de ley sobre control de armas y municiones que elaboró el Ministerio del Interior. El texto tiene un primer capítulo que está orientado a la regulación de tenencia y porte para armas no convencionales y que prevé modificaciones a las sanciones por el porte, tráfico y fabricación ilegal de armas. Con relación al aumento de las penas, el artículo 2 establece aumentarlas en el caso de que las personas alteren las armas y las municiones para incrementar significativamente su letalidad, y se propone una sanción de 2 a 4 años de penitenciaría. Actualmente es de 3 a 18 meses. Se incluye además una pena mayor de 12 a 24 meses de prisión para quien porte arma en lugar público, teniendo el título habilitante vigente, pero que no figure en el registro de posesión correspondiente ni tenga el porte de armas. También se prevé una pena más grave de 2 a 4 años de cárcel para la persona que lleve un arma de fuego a un lugar público sin título habilitante vigente ni registro de posesión correspondiente. Esta es la tapa de la diaria del día de hoy, miércoles 17 de junio del 2026, así que pueden ahondar en esta noticia que acaba de leer Lucas, no solamente en el diario papel, sino también en la web de la diaria. Nos vamos a hablar ahora de la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, que aseguró que no hubo ningún tipo de apartamiento de las normas en el caso de la anestesista condenada por mala praxis. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, compareció ante la Comisión de Salud Pública del Senado para explicar la actuación de la cartera en torno al caso de Soledad Barrera, la médica pediatra que falleció tras un caso de mala praxis. Por su muerte fue condenada a 2 años de prisión en régimen de libertad a prueba por homicidio culpable la anestesista María Inés Mirales. La Comisión Honoraria de Salud Pública inhabilitó profesionalmente a Mirales por un periodo de 5 años. Sin embargo, en octubre del año pasado, Lustenberg dispuso la disminución de esa sanción a 3 años. Con respecto a la resolución ministerial que redujo el tiempo de inhabilitación, la ministra afirmó que ella comparte la decisión de la Comisión Honoraria en cuanto al fondo del asunto, esto es, atribuir responsabilidad a la doctora Inés Mirales respecto a los apartamentos constatados en el procedimiento quirúrgico llevado a cabo en relación a Soledad Barrera. Sin embargo, señaló que la decisión se tomó según los principios de discrecionalidad, proporcionalidad, razonabilidad y de individualización de la sanción. La vicecanciller dijo que los acuerdos internacionales de comercio comprometen a Uruguay a garantizar trazabilidad. Valeria Zuccasi se refirió este miércoles en Panorama Informativo a las movilizaciones de transportistas autoconvocados que tuvieron lugar en distintos puntos del país en los últimos días para oponerse a la guía electrónica de carga que impulsa el gobierno y, aunque sin defender expresamente la guía tal como está elaborada, la jerarca señaló que la trazabilidad de la mercadería es un tema al que nuestro país deberá prestar especial atención si quiere seguirse integrando al mundo. Escuchemos si les parece lo que desarrollaba al respecto más temprano. El historial de Uruguay en Europa es el de un país que es prolijo. Entonces, cada vez que pasa algo que hace ruido, te encuentran un cargamento con droga o algo, eso le pega, le afecta mucho a la credibilidad uruguaya, o si encontrás un residuo de medicamento, o si te pasás de algún límite permitido. Entonces, a partir de ahora, Uruguay va a tener que ser muchísimo más prolijo de lo que yo entiendo que ya es, y este tipo de cuestiones como asegurar la trazabilidad, después cuál documento es, qué no es, y digo, eso obviamente que no nos corresponde decirlo a nosotros desde la Cancillería, son discusiones que el Ministerio de Transporte está teniendo y que la propia ministra, si hay alguien que es capaz de resolver esto es la ministra de Transporte. Van a tener que encontrar la forma ellos, pero sí hay que entender que en estos acuerdos el tema de la trazabilidad entera, ya no la trazabilidad como la pensamos para las vacas, exacto, la carne, sino la trazabilidad entera del producto es fundamental, mucho más en el contexto de una Unión Europea que está instalando debates relativos a este concepto del certificado libre de deforestación, que es pura y dura trazabilidad que te demuestra que desde el lugar en donde producís hasta que lo cargaste en el puerto, vos tenés que mostrar todo lo que sucedió. Cuantos más acuerdos negociemos, cuanto más generemos de oportunidades para el sector productivo, más controles vamos a tener que tener. Eso es así en el mundo, eso es así en el mundo integrado. Si uno se quiere integrar al mundo, si uno quiere proveer insumos, si uno quiere proveer alimentos, la seguridad y la trazabilidad de lo que está proveyendo es esencial para que esos mercados elijan a Uruguay y no elijan a toda la competencia que podrían elegir.
Hasta aquí las palabras de la vicecanciller. Hablemos ahora de la Cámara de Diputados, que aprobó por unanimidad el proyecto de ley de empleo integral del Poder Ejecutivo. En términos generales, el proyecto para el cual el Ministerio de Economía accedió a destinar $10 millones establece un régimen de estímulos para la contratación de trabajadores por parte de las empresas. En el caso de los jóvenes de entre 15 y 24 años, en una situación de desempleo continuo superior a 3 meses, se va a otorgar un subsidio de hasta 4 de las retribuciones mensuales del trabajador, que va a aumentar hasta 1/3 en el caso de las mujeres. Del mismo modo, se disponen subsidios para personas afrodescendientes, trans, en situación de discapacidad y recientemente liberadas del sistema carcelario. En este último caso, se propone que las empresas que contraten a personas puestas en libertad hasta 3 años de su liberación podrán acceder a un subsidio de hasta el 80% de las retribuciones mensuales del trabajador. La Corte Electoral exigirá huellas para habilitar plebiscitos y colectivos advierten que se cambian las reglas sobre la marcha. En marzo de este año, la Corte Electoral aportó un nuevo reglamento para la recolección de adhesiones destinadas a promover plebiscitos. Ahora se va a exigir, además de la firma, la impresión de la huella dactilar. Desde el organismo se entiende que la modificación aportará mayores garantías a la ciudadanía que adhieren a las consultas populares, luego de que en las últimas iniciativas se invalidara un número significativo de firmas. El movimiento Paysandú Soberano UPM2 No, que se opone a la construcción de la planta de hidrógeno verde de la empresa HIP Global en el departamento de Paysandú, ya entregó más de 17.000 firmas a la Junta Departamental de Paysandú. Leonardo Velassi, integrante de este movimiento, dijo a La Diaria que confían en que no hay forma de que la Corte Electoral pueda decir que nuestras firmas están dentro de esta resolución, ya que el proceso de recolección se inició en mayo de 2025 y hasta esta semana estaban en total desconocimiento de esta modificación. En este sentido, Cecilia Sánchez, integrante del PIT-CNT, dijo a La Diaria que la modificación cambia las reglas del juego sobre la marcha. Consultado sobre esta y otras iniciativas en marcha, el ministro de la Corte, José Korsiniak, dijo que eventualmente, cuando se presenten las adhesiones, el organismo va a evaluar si se admiten o no. El Zunga convocó a un paro nacional de la construcción para el 1 de julio. Tras una reunión de su comité ejecutivo, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos comunicó que, luego de analizar la situación de la construcción en todo el país, resolvió llevar adelante un paro nacional con movilización en toda la industria el miércoles 1 de julio. Para dicha medida, el gremio habilitó a cada departamental y a las direcciones de ramas a definir los horarios de paro de esa jornada. El Zunga expresó que, en el entendido de que no se avanza en la mesa de negociaciones de los consejos de salarios, tras celebrarse ya 5 reuniones y a casi 3 meses del vencimiento del último convenio colectivo del sector, se resuelve aplicar desde este miércoles la realización de asambleas no coordinadas y movilizaciones zonales en toda la industria nacional y sus ramas anexas. La justicia revocó la prisión domiciliaria a Moisés Martínez y volverá a prisión. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno revocó la sentencia de la jueza María Noel Odriozola, quien el 12 de mayo había dispuesto a mantener la prisión domiciliaria para Moisés Martínez, el joven condenado a 12 años de penitenciaría por el asesinato de su padre tras varios años de maltrato. El argumento central fue que Martínez, en 3 oportunidades, incumplió la medida de restricción por algunos minutos. Según la sentencia, los incumplimientos constatados evidencian que el imputado es una persona transgresora que no acata las normas y obligaciones que se le imponen. Según informó El Observador y confirmó La Diaria con fuentes judiciales, la sentencia fue aprobada con los votos de las ministras Graciela Eustaquio y Dolores Sánchez y el voto en contra del ministro Marcelo Malvar. Para Malvar es necesario estudiar la proporcionalidad entre la revocación y los incumplimientos y destacó que Moisés no intentó huir en ningún momento. Internacionales. Irán condicionó la firma del acuerdo con Estados Unidos a la retirada israelí del Líbano. El ministro de Asuntos Exteriores suizo confirmó ayer que se prevé que representantes de ambos países firmen oficialmente el memorando de entendimiento el viernes en un complejo turístico cercano a la ciudad de Lucerna. Una vez ratificado el acuerdo, se va a abrir un periodo de 60 días de negociaciones para poder finalizar de manera definitiva la guerra que comenzó el 28 de febrero. El texto contempla el cese total de las hostilidades que incluye al Líbano, donde Israel está ocupando la parte sur del territorio en el marco del conflicto con Hezbollah, organización respaldada por Irán. Israel aún no fue informado de los términos oficiales del acuerdo y el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu solicitó revisar el memorando, pero Washington se negó. La ofensiva israelí sobre Hezbollah en territorio libanés es un tema clave que se abordó este martes. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán afirmó que un acuerdo de paz va a requerir la retirada israelí del Líbano
y según el mando unificado del ejército iraní, Israel violó el alto al fuego en el sur de ese país 84 veces desde que se anunció el acuerdo el domingo pasado. Como invitado en la cumbre del G7, Lula da Silva cuestionó el proteccionismo y las decisiones unilaterales. El presidente de Brasil realizó declaraciones que se interpretaron como dirigidas a su par estadounidense Donald Trump y las amenazas arancelarias. Dijo que estamos atrapados en dogmas que defienden la desregulación del mercado, la mínima intervención estatal y la austeridad fiscal como fines en sí mismos. A su vez, consideró que el neoliberalismo ha exacerbado la desigualdad económica y la crisis política en las democracias, mientras el proteccionismo y el unilateralismo están resurgiendo como respuestas falaces a problemas complejos. Lula también sostuvo que los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia transnacional deben tener en cuenta el respeto a la soberanía de los estados, frase que cobró especial relevancia porque hace pocos días la administración Trump declaró terroristas al primer comando capital y al comando Vermelo. Además, tras una reunión entre Lula y la primer ministra de Japón, Janet Takachi, se anunció el inicio de las negociaciones sobre el acuerdo de asociación económica entre Japón y el Mercosur. Hasta aquí la actualización informativa de la segunda mañana. Le quiero mandar un gran abrazo a Irma, que nos escucha desde el cerro, nos escucha por FM en la radio y después cuando va a buscar a su nieto también nos escucha desde el auto. Esto me decía Irma, y no solamente le quiero mandar un abrazo a Irma, sino a todas las abuelas y los abuelos que hacen esta tarea de cuidados, una tarea de cuidados fundamental porque siempre está repleta de amor y que generalmente está invisibilizada en cuanto al no reconocimiento, ¿no? Así que a todos esos abuelos y abuelas que cuidan y que crían, un gran abrazo para todos ellos. Hacemos una tanda y se viene Mincho, Fermín Méndez, el editor de deportes de La Diaria, desde el lugar de los hechos, desde Playa del Carmen, para actualizarnos sobre la selección uruguaya en este Mundial de Fútbol Masculino. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colabora con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en La Diaria Radio, 97.9. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y sumá chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Estamos en todo lo que haces. Si te vas de vacaciones, planifica tu viaje. Carga tu auto en casa antes de salir y descarga la app UTE Mueve para conocer los puntos de carga de todo el país. UTE, avanzamos con energía. Sigue el Mundial y la cobertura de La Diaria Radio. Este sábado desde las 16, Alemania, Costa de Marfil. y el domingo desde las 17, Uruguay, Cabo Verde. En vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de La Diaria y Por Decir Algo. Y contactos con nuestro enviado Fermín Méndez. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. La Diaria en el Mundial es una presentación de Banco República, DirecTV, Antel, Megal, UTE y ANCAP.
prácticamente 12:30 de este miércoles 17 de junio. ¿Qué horas serán en Playa del Carmen? Creo que tenemos una diferencia de 2 horas, pero esta respuesta me la va a dar Fermín Méndez. Mincho, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Sofía? ¿Cómo andás? 10:30 son acá, sí, exactamente 2 horas señor, menos. Qué luquete, señor. No. El que está en el mundial es el que puede, no el que quiere. Para quienes no están viendo, Mincho se nota Playa del Carmen hoy, Claro. Mincho está de lente de sol, tiene una palmera tropical atrás. Espectacular, realmente. ¿Cómo andás, Mincho? Bien, todo bien. Mirá, recién llegué hace un ratito de la práctica de Uruguay. Hoy nos cambió la dinámica. El entrenador, el acceso a la prensa fue de mañana, muy temprano. Hubo una pequeña demora, pero creo yo que es mejor trabajar de mañana y tener la noticia fresca desde temprano. Y hay novedades. ¿Se vio alguna novedad? A ver, poneme al día, por favor, actualizame. Bueno, mira. Viste que ya hemos explicado que la dinámica del entrenador es, sobre todo con respecto a los 15 minutos que entra la prensa, los jugadores habitualmente suplentes o suplentes en el primer partido entrenan primero en un gimnasio abierto que hay haciendo pesas y después hacen ejercicios de calentamiento en el ángulo opuesto. Y siempre lo que tratamos de hacer con los colegas es contarlos, cuántos son, ¿no? Sumar 2 lesionados, sumar los 2 arqueros que están sobre un costado. Y ahí siempre da un número que son 15, faltan 11, 26. No falla esa cuenta. Y hoy faltaban 13. Y los 2 que también faltaban fueron Juan Manuel Sanabria y Agustín Canovio. Por lo tanto, los 2 jugadores que entraron en el segundo tiempo contra Arabia Saudita y que fueron partícipes del cambio que tuvo Uruguay en la dinámica de juego de ese partido, hoy en día están entrenando con lo que fue el equipo titular. O sea, puedo leer que todavía el entrenador no está viendo, analizando si toca o no el equipo titular, en tanto los que fueron sustituidos por Juan Manuel Sanabria y Agustín Canovio podrían haber estado con los suplentes hoy haciendo otra clase de ejercicios. Quiero decir, Matías Viña y Darwin Núñez. Sin embargo, aparecieron tarde cuando fuimos yendo, o casualidad, apareció el entrenador Marcelo Bielsa y los habituales titulares. Termo y mate, ¿no? Muy descontracturada la mañana, se ve que es otro el ritmo y no el de la tarde. Termo y mate, recién desayunados, con una activación previa, fueron apareciendo uno a uno los jugadores. Esa fue la gran novedad del día de hoy. Para mí es significativa que ya lo que uno podía tener como una presunción de que esos jugadores se iban a meter en el 11 titular, no va a estar confirmado, obviamente, hasta más cerca del partido, pero sí están siendo de la consideración del entrenador. Absolutamente, Mincho, tremenda observación de cara a lo que se viene, que será el próximo domingo frente a Cabo Verde. Y lo hablábamos un poco ayer, Uruguay que se va a enfrentar a un equipo que seguramente plantea una estructura muy similar a la que planteó Arabia Saudita cuando se readaptó en el partido a una línea más defensiva, a un modelo más defensivo que fue un 4-5-1. Y es lo más probable, ¿no? O sea, sería algo muy atípico que Cabo Verde salga a jugar el partido de igual a igual. Entonces, frente a la reducción de espacios, frente a líneas muy cerradas, a poco espacio entre la línea defensiva y la línea de volantes y un equipo netamente replegado, obviamente que las posibilidades de ataque de Uruguay tienen que desplegar un abanico de mayores posibilidades. El entrenador tal vez puede haber interpretado que el ingreso de Canovio y el ingreso de Sanabria justamente le da, como decía, esta amplitud de chances, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí. También le da de alguna manera el voto de confianza a Matías Viña y a Darwin Núñez, en el entendido que hasta hace un partido los mejores 11 para su cabeza eran esos, y tampoco hay que, si se quiere, condenarlos o dejarlo al margen por 45 minutos, en donde es verdad, no estuvieron finos, no le encontraron la vuelta, pero ahora, como bien decías vos, será otro el rival. Para mí Cabo Verde, va a jugar de una manera similar a la Saudita, pero tiene más juego físico. Es una selección africana que no escatima con jugar cuerpo a cuerpo, que tiene mejor juego aéreo que los árabes, y ya lo decíamos el otro día cuando salimos, los árabes nos lastimaron con el juego aéreo, entonces hay que tomar más recaudos acá. Los cambios, hay que decirlo, también hay que analizar todo, de Juan Manuel Sanabria y Agustín Canovio, significan una pérdida en el poder ofensivo sobre aéreo defensivo,
porque Darwin Núñez por lo general maneja se encarga de la pelota, es el hombre libre para ir a marcar la pelota tirada con forma de centro, y Matías Viñas siempre tiene alguna referencia. Es un jugador grande que mide casi 1,80 m. Juan Manuel Sanabria es lo opuesto, y Agustín Canovio no va a ser el que vaya a buscar la pelota suelta en los envíos aéreos. Entonces, de ahí me parece que puede haber también algunas dudas con respecto a eso que Uruguay tiene que cuidar, ¿no? Porque fue la manera en que nos lastimaron el partido inicial, y vaya si tanto nos costó para poder empatar después. Sí, de todas maneras, Mincho, yendo por fuera de los nombres propios para no responsabilizar justamente en un juego colectivo a un solo futbolista, la defensa de la pelota aérea viene siendo una gran falencia de los últimos partidos de alta competencia de esta selección, ¿no? Sí, totalmente. Uruguay no le ha encontrado la vuelta todavía. Creo yo que es porque la mayoría de los hombres que son titulares no están habituados a esa tarea, y eso después se siente con la marcación de la pelota. Hay varias formas de marcar la pelota, no solamente es ir a ganar limpio por arriba, hay otra forma, ¿no? Cuerpear, molestar, intercederse en el medio de donde puede ir la pelota, estudiarla, dónde son tirados los centros del rival para bloquear ahí esa zona antes de que los envíos lleguen. Pero sí es verdad que a veces en el 1 a 1 uno mira los rivales y hay ventajas, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo Bentancur, que fue el que defendió la pelota detenida que terminó en el gol de Arabia Saudita ese día, siempre se encarga de algún hombre y ha tenido algunos problemas en esa zona, en esa marca. Y está bien, porque no es su zona de confort, no es su tarea más habitual. Está bien que así lo tenga, o sea, no lo justifico, pero sí que le puede suceder. Entonces creo que ahí tiene mucho para mejorar Uruguay, y teniendo en cuenta el rival que va a apostar a eso seguramente, porque así lo hizo contra España, tiró centros de absolutamente todos los lugares donde le hacían una falta, va a ser importante. Lo otro a tener en cuenta también, y te lo digo hoy, que acá es el día que sin dudarlo hace más calor, estamos a las 10:30 y hay 32 grados, no sé cuánto proyectaron la máxima, pero no quiero ni saberla, en tanto no hay playa no quiero ni saberla, pero Cabo Verde tiene un juego muy físico y muy rápido también. Que España lo padeció en los finales cuando se volcó para ir a ganar el partido, el equipo español. Los africanos aprovecharon para correr la cancha a muy buena velocidad y con una integridad física que llamaba la atención. España cortó casi todas las veces con falta, y eso es un dato a tener en cuenta, porque nosotros digo Uruguay, el otro día cuando nos fuimos por todo a buscar el empate y después la victoria, dejamos lugar atrás, quedó Sebastián Cáceres atrás como último hombre. Es rápido Sebastián Cáceres, de los zagueros capaz el más rápido, pero va a necesitar, si las circunstancias del partido se dan parecidas, va a necesitar sin dudas un apoyo más, porque llegaron con 2 o con 3 hombres al ataque los africanos en ese tramo del partido contra España. Para cerrar, Mincho, ¿hay novedades de los jugadores en recuperación? Georgian de Arrascaeta y Ronald Araujo. No, ninguna novedad. Hoy ni siquiera se los vio en el gimnasio abierto, que 2x3 está, sobre todo Georgian haciendo bicicleta, haciendo algún ejercicio más descontracturado. No estuvieron ninguno de los dos. Uno hace lo que te da la pauta de que no están para este partido, no van a estar seguros. Y para mí, desde mi punto de vista, va a ser muy difícil que estén para el otro. Estamos a 10 días de jugar el último partido del grupo, y es muy que, como llegue el grupo, que ya está apretado de por sí, dependiendo de los resultados que surjan la fecha que se va a jugar el domingo, y para mí es muy difícil que esos jugadores tengan una valoración positiva como para ingresar titulares. Ya los descarto. Descarto yo, esto es opinión, ¿no? Pero es muy difícil que puedan tener minutos. Yo de Arrascaeta, si ves que se te escapa el Mundial y que necesitas un poco de magia que no te pueda dar otro de los jugadores que están. Pero me parece que para esta fase de grupos no van a estar, porque no se lo ha visto ni siquiera un día. A diferencia de Josema, por ejemplo, que hoy estaba entrenando normal, ya está normal, a ellos dos no se lo ha visto ni siquiera un día entrenando en piso, por lo menos el acceso que tiene la prensa, por lo que veo de las fotos que hace la Asociación Uruguaya de Fútbol tampoco, así que es muy difícil poder contar con esos jugadores. Es una pena porque son 2 jugadores, bueno, justamente hablábamos de juego aéreo, ¿no? Y vaya si Ronald Araujo es importante en ese aspecto.
Tal cual, y también hablábamos del poco espacio que seguramente tenga Uruguay para la creación, y ahí Georgian de Rascaeta es un especialista. Pero bueno, Micho, con lo que tenemos nos defenderemos y buscaremos los 3 puntos. Nos reencontramos mañana, si te parece, en otro contacto aquí en Segunda Mañana. Te mandamos un gran abrazo. Abrazo para ustedes, aquí estaremos. Allí pasó Fermín Méndez, el Mincho, editor de deportes de La Diaria desde Playa del Carmen, con todas las novedades de la selección uruguaya que está jugando este Mundial de Fútbol Masculino. Hacemos una tanda y ya se viene José Gabriel Lagos para hablar de los testamentos, la continuación del cuento de la criada. Presentó Banco República, 130 años de nuestro banco país. Megal, si te vas a calentar, calentate con Megal. UTE, avanzamos con energía. Antel, que te da 3 meses de Disney más Premium sin costo. DirecTV y ANCAP, la energía que mueve un país. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Y si además de cuidarte, te dan más, pagando menos, en El Círculo tenés beneficios que hacen la diferencia. Menores tiempos de espera, órdenes gratis, emergencia móvil de SWAT por 6 meses gratis, más 3 meses con 50% de descuento y mucho más. Porque cuidarte es importante. Y si tienes beneficios, mucho mejor. Si tu cédula termina en 6, afíliate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Esta promo te está llamando. Lleva tu nuevo prepago de Antel, que con tu recarga de 290 pesos o más tenés 300 gigas los primeros 3 meses. Y elegí tu nuevo celu hasta en 24 cuotas. Además, mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV en todo el país, en todas las pantallas, sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. cara, pero la pude pagar. Y entré a ver todo el lugar. 20 minutos para la 1, ya suena la cortina de Ricky Mus, eso quiere decir que está José Gabriel Lagos en la mesa, pero antes voy a empezar con una confesión, y es, mentí. He mentido. Muy bien. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Me estoy confesando. Aparte vamos entrando en tema además. Cura, padre, he mentido. ¿Qué pasa? Cuando arrancó esta relación con José Gabriel Lagos, aquí en esta columna de Cultura, él presenta el tema ciencia ficción, creo que fue a raíz de Philip Dick, si mal no recuerdo. Algo o por de eso. Un futuro brillante. Creo que la película de Lucía Garibaldi. Exactamente. Sí. Y bueno, y ahí le dije a José Gabriel, yo no soy de la ciencia ficción, pero empezamos a rascar y la realidad es que sí. Es que sí. Sos del palo, sos del palo. Soy una más del palo. El asunto es hasta dónde voy con la ciencia ficción, ¿no? Claro. ¿Qué me traes hoy, José Gabriel? Bueno, vos lo anunciaste hoy. Sí. Yo los estaba escuchando. No, la idea era hablar de la serie Los Testamentos, de Testaments, que está ambientada en el universo del cuento de la criada.
¿no? Una serie que fue bastante exitosa, ¿no? Que terminó, fueron 6 temporadas del Cuento de la Criada, que terminó el año pasado. ¿Por dónde iba? Decime vos, ¿en qué cadena iba? Iba en... Creo que estaba en Amazon Prime, si mal no recuerdo. De los testamentos está en Disney. Acá en Uruguay se ve en Disney. Es el mismo universo. Ahora vamos a contar juntos de qué es ese universo. Pero están basadas, las dos están basadas en novelas de las dos series, en novelas muy prestigiosas y que tuvieron éxito en su momento de Margaret Atwood. El Cuento de la Criada es una novela de 1985 y que, o sea, hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Son cuántos años? Como 40. O sea, es una locura. O sea, la tenía muy clara, ¿no? Porque plantea un futuro distópico, pero en el que hay como... se da un avance muy fuerte de una especie de radicalismo religioso, podríamos decir, ¿no? En el que el punto central es el sometimiento de las mujeres, ¿no? Porque hay todo un tema con la fertilidad, baja la natalidad, estos temas que están a veces en boga, sí. Están en boga. Bueno, es como mucho más pronunciado que el que se está dando ahora, pero bueno, y por esas y otras cosas hay un grupo que como una especie de, no sé si secta o grupo así muy radical, cristiano, ¿no? Que toma el poder en Estados Unidos y bueno, y somete a las mujeres de diversas maneras, ¿no? Con el apoyo también de un grupo de mujeres también, ¿no? Sí, que son partes de este grupo político teocrático, por así decirlo, ¿no? Se arma un estado teocrático, exacto. Y bueno, la novela y la serie cuentan cómo se vive la entrada, el comienzo de ese nuevo estado, de esa nueva sociedad. La República de Gilead. Ahí está. Desde el punto de vista de una mujer, de una muchacha que ya empezó a formar una familia, digamos, en el mundo anterior y la obligan a reconvertirse en la criada, ¿no? La criada del título, que es una criada, es una mujer que está, como es fértil, porque hay pocas mujeres fértiles, ¿no? Como puede tener hijos, la asignan a la familia de un poderoso, ¿no? Que se llaman comandantes, ¿no? Entonces ella es la que tiene que tener hijos para ese poderoso a través de unos rituales, un montón de cosas que nos parecen extrañas, pero que después si las miramos bien, tienen muchísimos paralelismos con algunas cosas que se viven en distintos estados de ese tipo, ¿no? Yo qué sé, los hay en los países árabes, los hay en algunos países de Asia, en distintas partes, y que a veces son como el centro de algunas concepciones de la vida que conviven con nosotros, ¿no? Pero bueno, está el poder, ¿no? Lo grandioso, ¿no? Lo atendible que tiene la ficción es que nos permite anticipar eso, permite mostrarnos algunos detalles que de repente nosotros los pasamos por alto entre las noticias de todos los días, ¿no? Tal cual. Entonces ese mundo pasamos a vivirlo, no a dar datos, sí, en tal país pasa tal cosa, cometen tal tipo de abusos o se violan tales derechos, sino que los ves recreados, ¿no? Imaginados. Y fue una serie súper impactante, ¿no? Totalmente, y te decía José Gabriel fuera de aire que generalmente me pasa al revés. Generalmente cuando leo una novela, la novela para mí lo es todo. Me pasó, por ejemplo, con no sé si ya te lo contesto, con alguien... alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey, sí. Que después tiene la película con Jack Nicholson, Atrapado sin salida. Y bueno, sí, cualquier persona que no leyó la novela va a ir a ver esa película y le va a gustar mucho. Para quienes leen la novela es muy difícil que te termine de cerrar la película. Y con eso, con esa norma que te digo, es con la que convivo generalmente. Ahora, con esta novela, que si bien me gustó mucho, creo que la serie, aparte de que despliega un abanico mucho más, más abrazador, por así decirlo, porque sigue desarrollando ficción, de todas maneras no tiene nada que envidiarle a la novela, ¿no? No, va mucho más allá. La serie El Cuento de la Criada, digamos, se basa en la novela para su primera temporada un poquito más, capaz. Y después sigue y sigue. Lo que tiene la novela
que es como un recurso, ¿no? Es una especie de diario, la novela de esa criada, leído, interpretado por un historiador de 200 años después. Entonces nosotros, si leemos la novela, sabemos que esa sociedad, ese estado Gilead, termina disolviéndose, ¿no? Se ve como un hecho del pasado, pero porque nos lo cuenta esa especie de historiador, ¿no? Que es el que encuentra los diarios y también él los interpreta. En la serie ese personaje obviamente no está, y nosotros vemos lo que le ocurre a ella, a la protagonista, pero después vemos en la serie y en la novela no tanto, ella se transforma en una especie de heroína en sentido más clásico, ¿no? Es una revolucionaria, termina armando integrándose y después liderando toda una red de resistencia. Y eso en la novela no llega a estar. Algo que sí tienen de punto de coincidencia es que tanto en la novela como en la serie juegan mucho, sobre todo en la primera y en la segunda temporada, más que nada en la primera, juegan mucho con ese recurso de pasado-presente, ¿no? Sí, o sea, claro. La vida antes de esta dictadura por este grupo político teocrático, cómo era, y bueno, y el presente, que es el de una mujer sometida, violentada, abusada. Es recontra cruda la serie, ¿no? Es cruda, sí. Ayer hablaba con Stephanie de Millán, que le conté que iba a hablar de esto. Ella es la editora de Feminismos. Sí, me decía que ella había hablado con un montón de... Ella tenía el testimonio ese de que había gente que le había parecido demasiado fuerte la serie, ¿no? Porque hay lo que nosotros, hay abusos de todo tipo, ¿no? Además de cosas de violencia, hay violaciones, ¿no? Porque son técnicas, o sea, tienen toda una manera de conceptualizarlo, que son como rituales de reproducción, pero bueno, estas criadas son esclavas sexuales, ¿no? Al servicio, y hay todo otro tipo de esclavitud, ¿no? Las mujeres que no son... Las martas. Claro, son sirvientas, se llaman martas, son mujeres que ya no pueden reproducirse, digamos, por distintos motivos, y son sirvientas. Y hay otros tipos de sirvientas, ¿no? Y después está la gente común, que son así, como que también, que se tienen que reproducir y trabajar. Es una sociedad súper estratificada, es un estado fascista, ¿no? Muy más que autoritario, no se puede disentir ni nada. Ese es el mundo en que se mueven las dos series. Y la diferencia abismal, José Gabriel, entre hombres y mujeres, ¿no? No, claro. Eso creo que es lo transversal, me parece, de la serie. Es un patriarcado sin vueltas, ¿no? O sea, extremo. Los comandantes son amos y señores. Porque ¿qué pasa entre los comandantes? Si bien ellos llevan a cabo sus políticas acorde al Antiguo Testamento y a todos unos parámetros. Sí. Y a una lectura medio claro, especial del Antiguo Testamento. Ni que hablar, ¿no? La interpretación que quieren, pero de todas maneras incumplen. Y dentro de ese incumplimiento, donde hay lujuria, donde hay pecados en su terminología, hay complicidad entre los varones. Claro. Y muchas veces hasta entre sus esposas, ¿no? Claro. Las esposas, digamos, de los comandantes, que juegan un rol bastante clave también en el sometimiento de las mujeres que no son parte del régimen. La serie, la novela nosotros decíamos es de 1985, pero la serie arranca en 2017, que es en el año en que asume Trump. Y es parte de muchas protestas en Estados Unidos, el folclore, digamos, de esta novela, las criadas vestidas de rojo, se transformaron en parte de protestas allá y también acá. Ayer hablábamos con Steffi de eso, de que en 2020, 2021, acá hubo protestas en el Palacio Legislativo de mujeres vestidas como las criadas, ¿no? Vestidas con esas túnicas rojas y con esos tocados blancos, por todo un montón de cosas que había asociadas a la pandemia, a las muertes con COVID-19 y embarazos. Y también se dan, o sea, la serie y la novela se ven relevantes en un contexto en el que había y hay algunos retrocesos en cuanto a los derechos puntuales de los derechos de la mujer. Estados Unidos, por ejemplo, por remitirnos al lugar donde se hizo la serie, hace unos años se fue para atrás con lo que la ley o el antecedente judicial, que es el Roe versus Wade, que es el que permitía
interrumpir el embarazo. Exacto. Y ahora depende de la legislatura de cada estado. De cada estado. Entonces, de repente vos tenés que irte, no sé, viajar 1000 kilómetros para poder hacerlo de manera segura en una clínica. Todo eso está pasando ahora, ¿no? Entonces, es como parte de ese momento. Entonces, yo te decía, ahora para salir un poco jorobando, pregunté que vos me dijiste que estabas empezando a ver Game of Thrones. Ay, no cuentes eso. Mi audiencia fiel va a decir, ¿qué le pasó a Sofía Romano que está viendo Game of Thrones? No, pero eso no, es como el mundial de Empiezo fútbol. a destruir y Game mi of Thrones personaje de tomadora de whisky que se ve, viste, un partido viejo de la década del 80 y empieza a ver Game of Thrones tomando kombucha. Game of Thrones fue muy importante porque abrió, es la serie de la era del streaming. Las series venían desde hacia unos buenos años, las series de televisión se volvieron cada vez más importantes, tienen más recursos, se pasaron muchos artistas y muchos escritores, etcétera, a trabajar en series de televisión, pero con el streaming se da otro salto y la serie que simboliza todo eso es Game of Thrones, ¿no? Era una serie que al final la veías, pero para no estar por fuera de lo que hablaba todo el mundo. Entonces, pero igual, yo lo que decía jorobando era para pelear un poco, que no pensaba pelear contigo, pero no, que Game of Thrones que abre todo eso y abre en el sentido de que todas las cadenas y todos los productores buscaban tener su Game of Thrones, una serie tan popular. Sí, pero si vos te fijas, el mundo de Game of Thrones, que vos me decías, ¿no? El dragón, no sé qué, es como re de fantasía, ¿no? Está bien, pero es entretenimiento, no le podés sacar mucho en cuanto a qué me dice de Game of Thrones. Bueno, te quiero entretener. Capaz que en cuanto a vínculos y a juegos de poder, porque en definitiva es eso, juegos de poder, y toda la parte que tiene que ver con, básicamente, no confíes en nadie. Claro. Puede ir un poco por ahí la mano, pero sí, es entretenimiento. Sí. Igual, decí lo que te dije fuera de aire. Que te había decepcionado un poco cuando viste el primer dragón. Sí. No, pero yo sí podemos... No dije aparte decepcionado un poco, dije otra cosa, pero no importa. Igual la seguí viendo, José Gabriel. Pero... No, y vos, bueno, ya lo vamos por las ramas, pero Pablo Iglesias, el líder de Podemos, o el ex líder de Podemos, el español, sacó un libro sobre Game of Thrones y la política, que yo pensé que iba a ser como ese libro de la inteligencia militar, que lo abrías y estaba todo en blanco. Porque es política, pero en ese sentido como más de pelea, la política, o sea, la batalla. Yo te jorobo, me jorobás, pero no hay digamos, como lo que entendemos la política ahora, ¿no? Con una ideología, una serie de ideas atrás. Sí, o ¿no? una crítica social, como estábamos hablando del cuento de la criada. Igual el cuento de la criada te interpela, o sea, totalmente, porque es imposible no ver algunas. Sí, obviamente está exagerado, está súper imaginado, pero ves muchas conexiones con algunos discursos. Bueno, pero pará, nos pasamos hablando del universo del cuento de la criada y no hablamos de la serie que salió ahora. De los testamentos. Claro, sí, los testamentos. Vamos a dejar encapsulado el capítulo GOT para otra columna, ¿te parece? Bueno, sí, porque pasa columna. Por ahí. Aparte, no sé si hay mensajes, pero seguramente va a ser tiene potencial de ponerse a mucha gente en contra. Sí. Hablar mal de Game of Thrones. Por eso mismo, de todas maneras, lo dejamos encapsulado para la próxima columna o la siguiente. Y sí nos vamos a los testamentos. Los testamentos es una novela que Margaret Atwood escribe en el 2019, si mal no recuerdo. Sí, o sea, cuando el cuento de la criada ya había empezado a tener este auge porque la serie había empezado 2 años antes. Entonces ella retoma el mundo que había creado en 1985 en esa novela de 2019. Y lo que hace es mostrar básicamente un grupo de chiquilinas que crecen ya en esa sociedad. Porque nosotros lo que habíamos visto en la novela original, en el universo original, era cómo se instalaba esa sociedad los primeros años, digamos, de ese régimen súper autoritario. Y acá vemos a unas chiquilinas que ya crecen en esa sociedad, lo que implica, entre otras cosas, que no saben leer, porque las mujeres no pueden leer, entre otras limitaciones que tienen en ese mundo súper patriarcal, es que no pueden leer. Son muy inteligentes, ¿no? Pero la información que tienen, y están educadas para procrear y servir y obedecer. No opinar, no tener pensamiento crítico. Exacto, ¿no? Entonces hacen solo cosas hogareñas. Estamos enfocados además en un grupo de gente de la élite, ¿no? Está ambientada en una especie de colegio, ¿no? Donde se educa a esposas de los
las chiquilinas que van a ser esposas de los dirigentes, ¿no? Y hay todo un tema con quién se transforma en mujer, ¿no? O sea, la menstruación es como súper importante. Todavía estamos en este mundo en el que reproducirse es central, como es para muchas, para la mayoría de las religiones, ¿no? Actuales, ¿no? Sí, tal cual. Hay muchas religiones que si la mujer no se reproduce, no tiene sentido de ser mujer. Se cruza eso. Entonces, estamos en ese universo, pero viéndolo desde el punto de vista de unas niñas o unas muchachas que fueron, que no conocen otra cosa. Y obviamente, la tensión, el conflicto es que aparece una muchacha que viene de afuera, ¿no? Si querés, vamos a pasar de fondo a los Cowboy Yankees. No sé si vos estás escuchando la música, capaz que te suena, es del penúltimo capítulo de la serie. Los Cowboy Yankees, esta es una canción de Lou Reed, del gran Lou Reed, en una versión que hace un grupo canadiense. Canadá es súper importante para la serie. Margaret Atwood, la autora, la creadora de este universo, es una escritora canadiense y muy canadiense. Pues además de escritora, ella es como investigadora, tiene una teoría, o sea, un ensayo muy importante sobre qué es la literatura canadiense, ¿no? vista como en conflicto, de gente en conflicto con la naturaleza, ¿no? Siempre está lo amenazante para ella del entorno canadiense. Publica desde los años 60. Tiene su primera novela, se llama La mujer comestible. Y es una crítica al consumo, ¿no? Es una mujer que tiene una especie de disociación y empieza a identificarse con la comida, entonces no puede comer, le ve rasgos humanos a la comida. Sí, y es toda una crítica así al consumo y a ese sometimiento. Interesante. Hogareño. La voy a anotar porque no la buena. tengo leída esa novela. Está buena y no está en los testamentos, pero mucho de Margaret Atwood está en librerías y en Biblioteca País. Los testamentos sí están en librerías. Hay audiolibros, hay un montón de cosas. Y ella es canadiense. ¿Viste la relación entre los canadienses y los estadounidenses, ¿no? Que es un poco como de cerca pero lejos, ¿no? Un poco crítica. En este momento con Trump, aparte, pasaron como momentos de tensión. Pero es un poco como la de los argentinos y nosotros, ¿viste? Que entendemos todo, pero hay una cosita ahí. Bueno, en la serie Canadá es como el refugio, ¿no? Pues, a donde se exilian, ¿no? A donde se exilian, desde donde llega la ayuda, porque esta revolución religiosa ocurre en Estados Unidos. Entonces, de Canadá llega, en los testamentos, llega una chiquilina que es una infiltrada, ¿no? Una especie de espía que va a trabajar para la resistencia. Y esa chiquilina, obviamente, creció en un mundo más parecido al nuestro. Entonces, sí, tiene mucha info sobre, lo que es tener vida sexual, y sabe leer, obviamente, ¿no? Conoce data, o sea, tiene... Escucha radio. Escucha radio, es verdad. Escucha radio. Una radio chiquita que está prohibida. Sí. Es verdad. Sí. Entonces, se hace conflicto y la serie es un poco... Esta primera temporada, va a haber otra. Es ese contraste entre estas muchachas que se van dando cuenta de que ese mundo en el que crecieron tiene algo raro, y esta otra chiquilina que llega para cumplir una misión muy puntual y se va dando cuenta de, sin spoilear. Eso, no la spoileemos. De que hay muchas más cosas. Con tremendas actrices. Lucy Halliday es la que hace de esta que viene del mundo canadiense, y Chelsea Infinity es la protagonista de la serie. Halliday, la que viene de Canadá. Sí. ¿No te parece físicamente, no es parecida a la chiquilina de Un futuro brillante? ¿Vos sabés que sí? No lo había pensado. Qué buena apreciación de Physique du Rôle. No, porque José aparte hay algo en ese universo que se parece, ¿no? Porque, la premisa esa de que ya no hay más niños, ¿no? De que es difícil reproducirse. Hay algo ahí. Yo no creo que sea... Buen punto. Y no puedo dejar de apreciar la actuación de Elizabeth Moss en todo el cuento de la criada, que es brillante, que es quien interpreta a June Osborne. Nos tenemos que ir, José Gabriel. Se nos fue volando esta columna. Sí. Pero quiero decir una cosita volando, más. Dale.
este libro de Ana Fornaro, que es la directora de la revista Lento, reúne, se presenta hoy. Tiene un montón de crónicas que ella escribió para Lento cuando yo era el director, y para Brecha, para Anfibia, para Página 12. Se presenta hoy a las 7:30 en la Alianza Francesa. En la Alianza Francesa a las 7:30 de la tarde, en la presentación del libro de Ana Fornaro. Queda la invitación hecha. Muchísimas gracias, José Gabriel. Ha sido un placer hablar de los testamentos y del cuento de la criada. Nos vamos a reencontrar mañana cuando sean las 11, porque si hay mañana, hay segunda. Muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado. Nos vamos a despedir escuchando un tema de La Chancha, que me encanta, que tiene que ver con lo que arranqué diciéndoles hoy. Escuchamos Limpio y nos vemos mañana. Quiero un trabajo limpio y un sitio con